Hola, mi nombre es Benjamín Martínez Bernal, alumno de la Universidad Tecnológica de Escuinapa de quinto cuatrimestre de Desarrollo y Gestión de Software. La materia que expondré ahora es de Expresión Oral Escrita 2, impartido por el profesor María Guadalupe Moreno Padilla, con el tema Tipos de Comunicación. Los temas que abordaremos son de la semana 6, de las cuales nos habla de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. ¿Cuáles son los tipos de comunicación? La comunicación se divide en dos tipos, formal e informal. ¿En qué consiste la comunicación formal? La comunicación formal puede ser tanto escrita como oral. También este tipo de comunicación formal se utiliza con las autoridades o dirigentes de la misma organización. ¿En qué consiste la comunicación informal? La comunicación informal se refiere al intercambio de información de manera no oficial. Entonces, podemos decir que la comunicación formal incluye toda situación comunicativa que se lleva a cabo ante público, es decir, la comunicación en público. Este tipo de comunicación es indispensable para que la gente se exprese con libertad, hable sus ideas y sus problemas, y en consecuencia existe pluralidad de opiniones y se formen grupos que actúen para el logro de sus metas o ideales. ¿Cuáles son los tipos? ¿Cuáles son las funciones de la comunicación formal? La comunicación formal cumple con cuatro funciones principales. Entre ellas se encuentran para un grupo de organización el control, la motivación, la expresión emocional e información. La comunicación es eficaz para controlar la conducta de los miembros al fomentar la motivación. La misma proporciona un escape para la expresión emocional de sentimientos y de satisfacción de necesidades sociales que facilita la toma de decisiones. Para ello, hay situaciones de la comunicación formal. Ellas se describen como el panel, mesa redonda, discurso, asamblea y conferencia, por mencionar algunos. A continuación describiré cada uno de ellos. Panel. ¿Qué es? Es una sesión en la que se entabla un diálogo sobre un tema determinado. Ese diálogo deberá ser dirigido por un coordinador llamado también moderador. En otras palabras, es una forma de discusión en grupo ante un público empleada frecuentemente en congresos, convenciones y eventos en los que han sido invitados expertos en determinados temas o ramas del saber para hablar de un problema específico. Características. Este ejercicio permite acabar con todos los aspectos de un tema. Al panel lo caracterizará la informalidad, espontaneidad y el dinamismo. En algunos casos, las conclusiones pueden ser expuestas a su vez al auditorio. Los participantes deben de tener pleno conocimiento del tema, agilidad mental, facilidad de palabras, capacidad de análisis y juicio crítico. Participan grupos de 3 a 5 personas con una duración de 50 a 60 minutos por sesión. ¿Qué elementos componen al panel? Los panelistas, que son los expertos del tema, el moderador, quien regula o controla la participación de los panelistas y las preguntas o opiniones del público, el público, personas que observan el ejercicio. ¿Cómo se estructura un panel? Se seleccionan de 4 a 5 personas con pleno conocimiento del tema para que lo discutan en beneficio del público. La selección se hace en función de la capacidad de cada uno de los miembros del panel para exponer los hechos en una discusión inteligente, de modo que entren todos los representantes, de modo que todos representen los puntos de vista, actuando como portavoces. Los seleccionados se colocan en un estrado u escenario para que puedan verse y los oigan sin dificultad. Se desarrolla un intercambio recíproco de ideas y puntos de vista, formulándose preguntas como si se tratara de una reunión formativa o toma de decisiones. No deben limitarse a hablar sus ideas ante un público, sino hacerlo para el público. Los temas que se pueden abordar son los siguientes, por mencionar algunos: la estigmatización de las personas con trastornos mentales y neurológicos, la pena de muerte, la inmigración ilegal, la igualdad, la violencia de pareja y de género, la eutanasia, la experimentación animal, la evolución de la tecnología. El siguiente tema que abordaremos es sobre la mesa redonda. ¿Qué es la mesa redonda?
Es una discusión pública acerca de un tema determinado frente a un auditorio. Un grupo de personas discute bajo la dirección de un moderador. Este ejercicio también puede ser usado en una comunicación interna de un grupo para obtener información con miras de tomar decisiones. En este formato no es abierto a un público. ¿Qué lo caracteriza? La atmósfera puede ser formal o informal. La forma es el tipo de conversación, de tipo conversacional, pues no se debe permitir que se den discursos ni los integrantes ni el moderador. El moderador es el elemento más importante de este ejercicio. Las características que tiene que tener un moderador son profundo conocimiento del tema, la agilidad para llevarlo a cabo, la finalidad para orientar la discusión y capacidad para resumir lo dicho por los participantes y en los posibles acuerdos. El tiempo debe ser preciso y necesario. Una hora aproximadamente puede ser un buen tiempo para una mesa redonda. Deben participar todos por igual. Si alguien monopoliza la discusión, desvirtuará esa técnica participativa. Se pueden exponer y enfocar diferentes puntos de vista, hechos y actitudes. Permite mucha interacción entre los participantes. Es un método útil para definir puntos de acuerdo y campos de desacuerdo para llegar a un acuerdo final. Los elementos que lo componen son participantes de la mesa redonda, moderador, quien regula o controla la participación de los panelistas, las preguntas y opiniones del público, y el público, personas que observan el ejercicio. Su estructura, para ello se elige un tema que sea del conocimiento de los participantes. Inicialmente, cada uno de ellos tiene la oportunidad de exponer su propio punto de vista sobre un tema en común. Se origina una discusión en la que se puede o no participar el público y en algunos casos se lleva a un acuerdo general. Los temas, como lo mencioné en el tema anterior, se pueden mencionar, por decir algunos, es la estigmatización de las personas con trastornos mentales y neurológicos, la pena de muerte, la inmigración ilegal, la igualdad, la violencia de pareja o de género, la eutanasia y la experimentación animal y la evolución de la tecnología, por mencionar algunos temas. El discurso es la facultad intelectual que nos permite dirigirnos a los demás para comunicarles algo de primerísima importancia. De materia noble del discurso es la emoción. Las características. Es la forma del habla masiva más directa. Se debe emplear la palabra con verdad y poner al servicio del que le habla. Hay que conocer el auditorio, es decir, saber a qué público va dirigido para recibir el mensaje. Hay que saber con precisión lo que se va a decir, cómo se va a decir, por qué se va a decir y a qué acción se deberá resultar. Tiene tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. El desarrollo cuerpo se divide en el desarrollo, arenga y clímax. Hay que utilizar todos los recursos de la expresión oral. Los elementos que lo componen es el orador, persona que pronuncia el discurso, público observador, individuos que presencian el discurso, y el discurso como tal, que es el tema del orador que expresa con el objetivo de persuadir al público. Se estructura de la siguiente forma: la introducción, el desarrollo, la arenga, que es el discurso pronunciado para enardecer los ánimos de los oyentes, el clímax y la acción a seguir. Los temas para el discurso pueden ser de motivación, de convicción y de refutación. La asamblea. ¿Qué es la asamblea? Una asamblea es un órgano político u organización en la que se asumen decisiones. Puede ser asamblea sindical, asamblea de maestros, etc. Se denomina asamblea a la reunión de individuos con la finalidad de tomar alguna decisión de forma conjunta. Las características que lo componen son: la discusión de un tema puede durar una o varias sesiones, se forma por muchas personas que pertenecen a la organización y están relacionadas o tienen el permiso explícito de la misma para participar. Busca mantener informados a todos los miembros de una asociación para implicarlos como parte de la misma y para que participen efectivamente en la marcha general. Se puede desarrollar cierta tendencia a la pasividad en algunos de sus miembros. Se toman decisiones por consenso y por voto. Se lleva a cabo a partir de sesiones. Los miembros de la asamblea son representantes de una comunidad u organización. Se sigue una asamblea de trabajo u orden del día.
Se designa a un moderador o coordinador que deberá seguir la agenda de trabajo. Se designa un espacio para preguntas o dudas. Para tomar decisiones, los votos se deben sumar 50% más uno, que la resolución sea democrática y legal. Al finalizar, se genera un documento llamado acta o minuta, donde deben de quedar plasmados los acuerdos establecidos. Los elementos que lo componen es el presidente de la asamblea, estructuradores, personas que cuentan los votos y participantes o asambleístas. Los tipos de asamblea pueden ser legislativa, constituyente, popular. Se estructura de la siguiente manera: se da la bienvenida a todos los asistentes, se realiza el pase de lista correspondiente para determinar si existe quórum, la presencia del más del 50% más uno de los integrantes del grupo de asociación o gremio que corresponde. Se presentan los temas que serán abordados durante la asamblea, se inician y se desarrollan los temas secuencialmente. Para cada tema se realiza una votación con el objetivo de aprobar y descartar la propuesta de solución a las problemáticas planteadas. Una vez que se tratan todos los temas agendados, se pasan a los asuntos generales, aquellos temas que surjan en el momento y que cualquier participante quiera tratar. Se leen los acuerdos a los que se llegó, se concluye la reunión y se da gracias a los asistentes por su participación. Si la minuta de reunión se encuentra terminada e impresa al terminar la reunión, los participantes firman para indicar que se encuentran de acuerdo con lo acordado. En la conferencia es una disertación con la que se difunden ideas y conocimientos sobre un tema del área científico-académica. Es la comunicación que establece un solo emisor en tono relativamente formal y que de manera continua para exponer un tema ante un considerable número de personas. ¿Qué lo caracteriza? Distancia físico-psicológica entre el emisor y los receptores. Atmósfera comunicativa más o menos formal. Límite de tiempo más o menos definido o preestablecido. Interacción entre emisor y receptores indirecta o impersonal. Estructuración de la materia que se va a exponer. Propósito específico y claramente expresado. Estabilidad continua y constante de papeles. Conferenciante es emisor, audiencia son receptores. Casi no hay posibilidad de que ambos exploren ideas juntos. Los elementos que lo componen son el conferencista, persona que prepara y realiza la conferencia sobre algún tema, público, individuos que escuchan la conferencia y realizan preguntas al conferencista. ¿Cómo lo estructuran? Por una introducción, proposición, confirmación y conclusión. Los tipos de conferencia pueden ser conferencia improvisada, conferencia memorizada, conferencia leída, conferencia preparada con guión o seguimiento de un guión. En la semana 7 abordaremos los temas de panel, mesa redonda, discurso, asamblea, conferencia, ponencia, tocando los subtemas de conceptos, características, elementos y para qué sirve. Sobre el panel, su concepto habla de un panel de discusión, es un formato de debate tanto de cara a público como a puerta cerrada, en el que un conjunto de especialistas invitados, llamados panelistas, exponen por turnos sus opiniones sobre un tema específico. Este tipo de evento es muy común en el ámbito especializado, sobre todo el político y el académico. En ello se suele abordar una temática de interés común, ya sea científica, legal o de cualquier otra naturaleza. Sus características: cuenta con 2 o más panelistas invitados. Usualmente 5 se considera un tope máximo para generar un constante de diversidad de opiniones y un moderador o coordinador que conduzca el debate. Ofrece a cada panelista una oportunidad de exponer sus ideas de manera coordinada y sin interrupciones, que no suelen superar los 10 o 15 minutos. Posteriormente se produce el debate, en el que se le permite el libre intercambio de argumentos, la interrupción y la réplica, siempre y cuando se conserve la compostura. Cada panelista defiende un punto de vista respecto a la materia, ampliándolo cuando así se lo considere necesario. Todos los panelistas debaten libremente los puntos de vista disponibles en la materia y todo el mundo tiene igual oportunidad para intervenir. Estaremos más bien en presencia de una mesa redonda.
El público no suele contar con ningún margen de participación en el debate, más allá de formular preguntas si así el moderador lo permite. En otras ocasiones pueden reservarse las preguntas para el final. El evento termina idealmente con la formulación de unas conclusiones conjuntas y de algún tipo de acuerdo o de determinación. Los elementos que lo componen son los panelistas o invitados, quienes representan en el debate los diferentes puntos de vista sobre la materia, que hablarán de un contraste. Cada uno deberá tener una oportunidad de exponer sus ideas sin interrupciones y luego la oportunidad de defenderlos argumentalmente de cara con los demás panelistas. El moderador o coordinador, generalmente uno, es el encargado de velar por las formas y la ecuanimidad tanto en la exposición como en el debate, administrando el tiempo disponible a cada quien y sirviendo de puente entre los especialistas y el público a la hora de hacer preguntas. Un público interesado, cuya naturaleza puede ser muy diversa, pero que constituye el receptor último de las ideas expuestas durante el debate. Al término del panel, el público se llevará a las conclusiones obtenidas y las respuestas a las preguntas que se haya formulado. ¿Para qué sirve un panel de discusión? Los paneles de discusión sirven para abordar un tema específico de la materia más completa o diversa, permitiendo el contraste de puntos de vista y dando margen para el debate y la argumentación por parte de especialistas en la materia. Es un formato de discusión bastante flexible y organizado, y así se da de una buena manera, pacífica, así que permite llegar a las conclusiones de cara a un público interesado y al mismo tiempo propiciar el sano debate y el entendimiento de los asuntos de interés público o general. En la mesa redonda, su concepto habla de una mesa redonda es un tipo de dinámica grupal en la cual se aborda un tema de interés común para los participantes para que se lleve a cabo una discusión en la que sus puntos de vista son tenidos exactamente como iguales. Su nombre deriva de ese último sentido, ya que en una mesa redonda no existen posiciones de poder. Tradicionalmente, las mesas de autoridad se sientan en la cabecera de la mesa. En este caso, todos los que se sientan en ella se hallan en el mismo nivel. Las características que lo componen son explorar un tema de interés para todos los participantes y para el público asistente, reuniendo a diversos opinadores o especialistas cuyas posturas distintas se pondrán y se contrastarán entre sí. Los asistentes se encuentran al mismo nivel unos respecto de otros y pueden o no haber un moderador formal para facilitar las cosas. Cada uno contará con la misma oportunidad de exponer sus argumentos y luego participarán en el debate. Puede o no haber preguntas abiertas al público, generalmente al final de todas las intervenciones. Durante una mesa redonda generalmente abarca 3 fases. Apertura, en la que se identifican los participantes y se introduce al público el tema a tratar y se dan las normas de la participación del evento. La exposición, en la que cada participante interviene por turnos para ofrecer su abordaje particular de materia. De haberlo, el moderador luego hará una síntesis rápida de lo expuesto por cada uno. Y el cierre, en el que cada expositor da opiniones finales, obtiene conclusiones, hace preguntas al otro o argumenta a favor de su postura. El moderador, de haberlo, resalta entonces las conclusiones obtenidas y ofrece participación a la audiencia. ¿Para qué sirve? Una mesa redonda sirve para abordar un tema desde las perspectivas diversas, generalmente contradictorias, y tratar de establecer una perspectiva común o al menos de algún tipo de conclusiones de trabajo. A diferencia de otros tipos de debate, la mesa redonda no necesariamente debe resolver un problema o ofrecer soluciones, pero sí exponer cada una de las posturas y establecer las bases para futuros y posibles debates. En un discurso, el concepto es un discurso, es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor, utilizando un código, que usualmente es el lenguaje. A través del canal puede ser oral o escrito. La palabra discurso también suele relacionarse con la palabra relato, en referencia al contenido cultural e ideológico que profesa una persona o grupo. Por ejemplo, cuando se habla de un discurso liberal, marxista o moderno. Los tipos de discurso pueden ser discurso directo,
Es una oración que expresa y reproduce de manera textual las palabras de un individuo. Suele expresarse entre comillas, antecediendo por guiones y dos puntos. Por ejemplo, quiero jugar a la orilla del río. O Mateo, quiero jugar a la orilla del río. Discurso indirecto, oración que reproduce de manera indirecta las palabras de un individuo, adaptando los tiempos verbales, pronombres personales y referencias temporales. Suele introducirse con el verbo decir, expresar, asegurar, entre otros, seguido de la conjugación que, por ejemplo, él dice que quiere jugar a la orilla del río. Tiempo presente si se produce en simultáneo con el discurso de Mateo. Él dijo que quería jugar a la orilla del río. Tiempo pasado si se produce con posterioridad al discurso original. Las características que lo componen es preciso. Debes poner un tema y sus argumentos de manera que pueda ser comprendido por la audiencia. Verificable. Debe basarse en hechos comprobables que justifiquen y den validez al discurso, salvo en algunos casos como el discurso religioso o artístico. Especializado. Debe haber un foco en un área y está dirigido a una audiencia idónea para que pueda ser interpretado y sea de utilidad. Originalidad. Debe valerse de sus propios recursos y contar con puntos de vista creativos, únicos y novedosos. Estructurados. Debe organizar la información de manera clara y ordenada para ser interpretado por los oyentes o lectores. Atractivo. Debe llamar la atención de la audiencia, mantenerla activa y en muchos casos motivar a la acción. Multicontenido. Puede contar con varios tipos de información y complementarse con recursos audiovisuales. Multiplataforma. Puede transmitirse a la audiencia de forma oral o escrita. Elementos que lo componen: el orador, persona que pronuncia el discurso; público observador, individuos que presencian el discurso; y el discurso, texto que el orador expresa con el objetivo de persuadir al público. ¿Para qué sirve? Hablar en público sirve para tranquilizar a una audiencia con problemas o despertar a una audiencia complaciente, algo más importante. Una vez decidido cuál de esos enfoques es necesario, el orador combinará la información y la narración de la forma más probable para lograrlo. Ponencia. Una ponencia es una propuesta de comunicación sobre un tema específico que es analizada y examinada en una asamblea. La ponencia puede generar una resolución por parte de una asamblea en cuestión. Una ponencia se usa para la presentación de aspectos más relevantes mediante el análisis breve de un cuerpo de resultados mayor. También es posible enseñar una sola parte del trabajo, si así lo cree conveniente. El propósito principal de las ponencias consiste en adelantar parte de los resultados más relevantes, siempre fundamentado adecuadamente a lo que se mencione. Generalmente las ponencias son un derivado de un trabajo de mayor extensión. Por esa razón se acude a ellas como reseña o parte del trabajo. Ahora bien, aunque solo se trata de una parte, las ponencias deben ser elaboradas pensando en reproducir la estructura general para que así, a partir de su contenido, puedan comprender cuáles son los objetivos y avances. Una ponencia, en ese sentido, es un texto académico desarrollado en condiciones micro, pero pese a ello, sostiene una estructura propia y una cohesión entre sus contenidos. La dificultad principal para elaborar una ponencia y trabajar en sus partes reside en considerar que un texto académico que sintetiza un cuerpo de trabajo mayor. En promedio, la presentación de una ponencia consta de 20 minutos como máximo de una hora. Es por ese motivo que se emplean la síntesis y la reducción de su contenido técnico para pasar rápidamente a la presentación de resultados. La presentación de una propuesta debe estar enfocada a los contenidos más generales a los que se haya aplicado el trabajo escrito. Por tanto, las especificaciones técnicas, la definición de conceptos o términos difíciles tienden a ser puntos obviados. Los elementos que lo componen es el ponente, persona que prepara y realiza la ponencia y que busca su investigación sea conocida por los espectadores. Público, individuos que escuchan la ponencia y evalúan la investigación en la que el ponente es presente. ¿Para qué sirve la ponencia? Sirve para presentar los resultados preliminares de un estudio sobre la formación de evaluadores a través de una experiencia a distancia que se lleva a cabo. En la semana 8 tocaremos los temas de asamblea, conferencia y ponencia.
La asamblea es la denominación genérica del órgano representativo de las mismas funciones de una misión diplomática, de los miembros de una organización o institución que toma decisiones. Una asamblea se forma por las personas que pertenecen a la organización, están relacionadas o tienen el permiso explícito de la misma para participar. Las funciones de una asamblea pueden ser plenas o limitadas, dependiendo del modo de organizarse internamente la situación que lo conforma, la institución que lo conforma. Muchas organizaciones democráticas tienen una asamblea como órgano máximo de decisión, como es el caso de las organizaciones sociales, sindicales, profesionales y especialmente en el ámbito político. Los estados, los parlamentos o congresos se suelen asumir total o parcialmente el poder legislativo y a veces todos los poderes posibles. En la conferencia, una conferencia es una reunión de personas con un conglomerado donde se debate y expone sobre un determinado asunto de tipo científico, social o político, medioambiental, etc. Este tipo de reunión se le utiliza en diversas ocasiones con frecuencia para permitir que alguien transmita las ideas e informaciones de diversos números de informaciones diversas a un numeroso auditorio en relación a una determinada temática en la que se especializa. Con frecuencia, el conferenciante está ubicado en un estrado o lugar de destaque o delante de un atril y eventualmente haciendo uso de un micrófono al final de la exposición, por lo que en general está previsto un intercambio con el auditorio a efectos de que los asistentes expresen sus comentarios o sus preguntas. En la ponencia es una síntesis o también un resumen de investigación o un conocimiento que se presenta ante un congreso, una mesa redonda, etc., para llegar a conclusiones y recomendaciones realizando un análisis y una deliberación previos. Suelen ser trabajos breves, monográficos o no, que se destinan, además de una lectura y discusión colectiva, que una persona presenta ante un evento de tipo científico, seminario, congreso, simposio, etc. Los organizadores de tales reuniones son quienes definen el carácter del que hablarán, de tener las mismas según los fines que se persigan y las condiciones prácticas existentes. En la semana 9 es un ejemplo de una presentación o una ponencia. Esta ponencia habla acerca de mi trabajo. En este caso, yo me llamo Benjamín Martínez Bernal y trabajo como encargado de soporte técnico en Grupo Cultivares. Presentaré algo acerca de mi trabajo, en qué consiste mi trabajo, sobre mí y de mi perfil laboral. Llevo actualmente más de 2 años trabajando en el ámbito de las tecnologías de información y he trabajado para prácticamente industrias grandes como lo son Nissan en Mazatlán y Cultivares, un grupo de agricultores de manufactura de mango que están a lo largo de toda la costa del Pacífico. Posee una amplia gama de habilidades en la instalación, configuración, actualización y mantenimiento de sistemas. Tengo más de 2 años de experiencia trabajando en varias plataformas diferentes como Windows, Mac, Linux, y me he comprometido a encontrar soluciones innovadoras para una variedad de problemas de tecnologías de información, como es la seguridad, la administración de datos y la solución de problemas técnicos. Puedo ofrecerle a una organización el soporte ejemplar con administración de red, administración efectiva de proyectos y de mayor rendimiento del sistema. ¿Por qué las empresas me eligieron sobre los demás candidatos? Porque me he comprometido a encontrar soluciones innovadoras para una variedad de problemas de tecnología de información como es la administración, la seguridad de datos y la solución de problemas técnicos. Puedo ofrecerle a una organización un soporte ejemplar en la administración de los recursos de la red, la administración efectiva de proyectos y con mayor rendimiento del sistema. Algunos proyectos en los que he trabajado es acerca de la instalación de Internet satelital, Internet de enlace punto a punto, administración y seguridad de Internet, sistema y gestión de tickets de inventario, impresión de transferencia térmica con etiquetas, impresión de transferencia térmica en cartón, red eléctrica protegida y pesaje automático de básculas. ¿Dónde me formé para trabajar en esto? Pues a lo largo de mi carrera he trabajado y estudiado en CONALEP como técnico en informática, tomé un curso de computación en ICATSIN, he tomado cursos en línea en Fundación Carlos Slim, he tomado cursos de Microsoft
para la administración de servidores, en la plataforma educativa de ESET para tomar cursos acerca de la seguridad y de las plataformas Wi-Fi, en MikroTik Certification, para hablar temas o tratar temas acerca de la seguridad y los ruteadores. Y lo que siempre he manejado es YouTube para poder capacitarme en los temas más relevantes. Encantado de responder las preguntas a través de WhatsApp con este número. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias.